es la necesidad de la liberación. Porque, por ejemplo, cuando una persona pasa por procesos de liberación, en donde es ministrado en tantas áreas de su vida, luego de salir de ese proceso de liberación, debes entrar a un proceso de formación. Dios te bendiga, Dios te guarde desde aquí, desde Excelencia Cristiana, tu plataforma. Queremos bendecir tu casa, tu familia. Prepárate porque vamos a hablar de un tema, vamos a seguir la continuidad del testimonio del pastor Juan Anselmo Peña. Y sabemos que estas palabras van a bendecir hasta los que ni han nacido de tu generación. Prepárate para una palabra adelantada a los tiempos, no porque creamos que esta palabra es lo último, sino porque viene de arriba, del dueño de la revelación y de los tiempos, el primero y el último, el alfa y el omega. Así que prepara tu espíritu para recibir esta palabra y vamos a dejar que el pastor Juan Anselmo Peña se presente a la audiencia. Mientras tanto, prepara tu espíritu. No sé, pero siento que va a haber una buena impartición. Prepárate para lo que vas a recibir. Abróchate los cinturones de la fe porque vamos a andar en un nivel que la duda no puede correr. Dios le bendiga, pastor. Amén, amén. Aquí estamos una vez más, con el único propósito de ser de bendición para las personas que nos siguen en esta plataforma. Wow, amén. Amén, poderoso. Pastor, queremos ser directos en esta hora. El día de hoy hemos venido con la mentalidad de que vayamos justo al punto, sin rodeos. Sé que la persona tiene una expectativa. Algunos de la audiencia han podido conocer la manifestación, cómo Dios lo utiliza en liberación. Y han podido también experimentar liberación solo con escucharlo hablar. Muchas personas quieren saber, después de que se derribe el altar de su abuela y pasa todo este trayecto, en el que usted tiene una experiencia con la misma muerte, entre otras cosas, ¿dónde usted siente que inicia el ministerio de la liberación, que empieza a manifestarse el ministerio de la liberación en su vida? El ministerio de liberación en mí comienza a operar en conciencia, en conocimiento ya, es después de unos casi 20 años de vida en el Evangelio. Dios mío, pastor. Sí, de casi 20 años de vida evangélica y que comienza a operar. O sea, Juan Peña tenía muchas experiencias sobrenaturales. Yo vivía viviendo con tantas experiencias, yo no sabía que era un profeta, siéndolo. Yo veía todo lo que iba a pasar en la iglesia, el Señor me lo mostraba, pero era como que si fuera un guión. Wow. Y cuando yo lo decía, lo que se me armaba en la iglesia era un problema. Desde ahí, después de yo conocer, estudiar guerra espiritual y conocer lo profético, me di cuenta que hay un montón de gente que están en problemas en las iglesias por decir lo que Dios les muestra. Por decir lo que Dios les muestra. A mí me pasaba todo eso, todas esas cosas. Cuando yo se las decía a los pastores que tenía,
ellos no entendían ni conocían nada, decían todo lo contrario. Entonces cuando se veía que ocurría todo lo que Dios me mostraba, entonces se quedaban callados y no decían nada, pero después que me atacaban muchísimo. Wow. Yo vivía todo eso. Entonces yo vine a tener conciencia realmente de lo que había en mí. Fue después que, número uno, me sometí a un proceso de liberación de unos 15 días, corrido, ininterrumpido. Wow. Poderoso. Y luego de ahí, pasaron años, porque en el concilio no había esto. Entonces, luego después, yo entré a un proceso de preparación en materia de guerra espiritual, en la que duré, no he salido porque sigo estudiando, y en ese proceso tengo unos 13 años sin salir de él, estudiando la guerra espiritual, enseñado por mi padre espiritual, el apóstol Rolando Metivier. Que Dios lo bendiga. Entonces, de ahí es que yo entro en conciencia real y adquiero los fundamentos necesarios para yo poder manejar los dones que Dios me ha dado, para poder operar en ellos y para poder emprender el ministerio. Porque el ministerio nuestro es un ministerio nuevo. Es un ministerio que va a cumplir 12 años en el mes de noviembre, aquí en Villafaro establecido. Wow. Somos nuevecitos, desde el punto de vista a la mayoría de los colegas que están en el área, Sí. que tienen muchos años. La iglesia nuestra es una iglesia nueva en ese contexto. ¿Qué tiempo tiene? 12 años va a cumplir en el mes de noviembre. Ok. Entonces, con ese nivel de conciencia, desde ese tiempo para acá, desde el 2010, es que venimos trabajando ya, con propósito, sabiendo qué es lo que Dios quiere, lo que Dios está haciendo y lo que había venido hablándome y había venido dando señales que había en mí, pero que yo no lo sabía. Entonces, cuando ya después de yo tomar un tiempo de guerra espiritual acelerado, y haber estado metido en congresos de guerra espiritual y a nivel del país, caminando con mi padre espiritual, es que yo asiento esa conciencia de que no había nada más poderoso para llevar a cabo el ministerio que esto. Dios mío, Padre. Me doy cuenta que todas las visiones y revelaciones que yo tenía todos esos años antes, era Dios tratando de hacerme entender para qué me tenía, qué quería. Pero dentro de un contexto de fe cristiana que no conocía nada de estas cosas, pues yo no podía llegar a tener una conciencia clara para yo poder emprender el ministerio. Pero una vez adquirí esta conciencia, entonces me puse para esto. Y desde ahí venimos entonces haciéndole mella al diablo, a los demonios, liberando gente, sanando gente. Venimos en eso. Lo que más me gusta de ver el Ministerio de la Liberación en usted no es la manifestación, a pesar de que es poderoso, ni siquiera el tiempo que tiene, sino una evidencia que es lo que verdaderamente habla cuando un ministerio de liberación es genuino. Mira, quizás si yo hubiese tomado las redes sociales desde ese tiempo. Ese es un punto, pero escuche. Hay una evidencia en usted que solo la puede tener el que tiene un ministerio de liberación genuino y ya avanzado. Las personas que han podido heredar, porque somos resultado de nuestros ancestros muchas veces, Sí. que han podido heredar un conocimiento sobre la liberación, lo reciben por heredad
pero también ahí vienen errores y ellos lo adoptan. Como cuál, personas que dicen, sí, yo soy del Ministerio de la Liberación, pero siempre están apaleados, están golpeados, no tienen sonrisa, están maltratados, viven bajo un yugo, bajo una carga, y ellos son del Ministerio de la Liberación. Mira. Pero yo puedo ver en usted, pastor, que usted siempre opera en liberación, Y no, pero nunca lo he visto en batalla, y no vivo cargado. Lo veo tranquilo, No, gozoso. no vivo cargado. Mi Entonces, paz hay un nunca se... misterio en el verdadero poder de la liberación. Y es que cuando una persona ejerce la liberación como Jesús la ejercía, no se ve afectado Tú sabes, por la fuerza de mira, la tiniebla en sus emociones. ¿tú sabes qué sucede? Mira, es que hay mucha gente que opera en liberación porque tienen el don, Ay, ay, ay. no estando ellos mismos liberados. Ya se dañó esto. Corte, pi. No lo corte. Hay mucha gente que opera en liberación Wow. y pertenecen a liberación, trabajan en materia de liberación, no estando ellos liberados. Eso es como que Chucky quiera liberar una Barbie. Y entonces ellos tienen que vivir en guerra todo el tiempo. Por ejemplo, ¿es que el diablo no me hace guerra a mí? Sí, las tinieblas me hacen guerra porque yo estoy haciendo una obra que va haciéndole daño a su reino. Me le hace guerra. Pero ¿qué sucede? ¿Guerra personal? No, yo no tengo guerra personal. Ay, qué declaración pública que va a generar problemas. Yo no tengo guerra personal. Dios mío. Porque es que llega un punto que yo he estado en liberación y vivo en liberación. Yo soy un hombre que es de una sensibilidad espiritual que yo no me mofo de que porque Dios me usa en esto. Yo estoy consciente que primero la salvación de mi alma. Ay, ay, ay. Yo estoy consciente que primero ese alimento espiritual que tiene que ver con mi alma, mi corazón, mi espíritu. Yo soy un hombre que que mantengo presente que mi corazón no puedo permitir que se me dañe, que se me enferme. Yo no puedo estar con niñeces espirituales, las cuales se le ven a muchos que aún están siendo usados poderosamente en dones que tienen, pero manifiestan una niñez espiritual, unas inmadureces en materias emocionales. Yo no vivo en nada de eso. Yo no vivo en nada de eso porque la liberación viene para liberarte primeramente internamente a ti para que tú puedas tener paz y tú llegar a controlarlo todo desde adentro. Controlar desde adentro lo que desde afuera puede venir en tu contra y no causarte a ti, no causarte turbación, no causarte tormento, no causarte desequilibrio. Ahora usted acaba de activar en mí una revelación, me acaba de bajar fresquecita. Wow, Jesús no se enojó en el momento que Satanás le dijo que convierta la piedra en pan. Si tú eres hijo de Dios, esa fue una provocación. Fue una provocación, pero... ¿Qué le molestó más a Jesús? Una falta de respeto a Dios en el templo. El que es libre verdaderamente. Wow, Dios mío. Algo que lo puede llegar a inmutar es algo que falte a Dios. Así es. No algo que falte a su persona. Así es. Dios mío. Porque esto no es un asunto mío. Esto es un asunto de Él. Wow. Por eso, en materia de liberación y guerra espiritual, ¿qué se cuenta como madurez? Que tú seas una persona que tu corazón no le dé lugar a la ofensa. Wow. Porque si tu corazón le da lugar a la ofensa, entonces las tinieblas saben que fácilmente pueden entrar, pueden dañar parte de tu corazón y entonces pueden meterte la guerra adentro. Y si la guerra sale del terreno de afuera hacia adentro, entonces tú pasas a ser un cautivo. Una cárcel ambulante. Y aunque tú hagas guerra y aunque tú trates de ayudar y de liberar a otro, tú vas a estar entonces con guerras internas tratando de ayudar a otro y eso te genera a ti niveles de procesos y niveles de guerra que tú mismo no puedes controlar. Por eso es que hay personas que son
ellos imparten lo que portan. Podemos ver que a Pablo y a Silas lo llevan a una cárcel, pero como ellos portaban la libertad dentro, todo el que estaba cautivo fue libre. Pero hay personas que son viceversa. Al ellos tener la guerra adentro, aunque quieren ministrar libertad, llevan opresión. Las personas que son libres internamente, ellos pueden estar presos físicamente en una cárcel y siguen siendo libres. Sí. Wow. Siguen siendo libres. Ese es el secreto de esto. El que está libre internamente, no hay lugar incómodo para él. Yo vi un preso, pastor, en una cárcel. Fuimos a visitar a los presos y fuimos a llevar cosas y a compartir con ellos, a predicar la palabra. Pero había un preso que le servía a Dios y la voz de él se escuchaba en el penal completo. Adoraré a Jehová, voceando. Y yo digo, pero ven acá, este hombre está más libre que cualquier gente que está afuera. Y con una alabanza y una sonrisa, una gente presa en Bermuda. Pablo decía, aunque yo esté preso, la palabra de Dios no está presa en mí. Y se vio. Y se demostró. Evidente. Y se demostró. Entonces, esa es la realidad, Joan. Sí. Esa es la realidad. Algo que me llama la atención, pastor, porque el objetivo de esta entrevista que estamos haciendo aquí en Excelencia Cristiana es derribar argumentos de una manera que desinstalen, desarticulizar lo que tiene a la gente cautiva, no precisamente en algo que está pasando tan solo en su entorno, sino aquí. Personas que hace mucho se les fue delegada una autoridad, la tienen, pero por una cautividad mental no están haciendo uso de lo que Dios le entregó. Pero es que precisamente es la necesidad de la liberación. Porque, por ejemplo, cuando una persona pasa por procesos de liberación, en donde es ministrado en tantas áreas de su vida, luego de salir de ese proceso de liberación, debes entrar a un proceso de formación, que es un reseteo mental. La formación es obligatoria. Pastor, esto es tan fuerte que hay gente sin formación que han adquirido un alto nivel del uso de los dones. Esto el Señor me lo mostró en un evento donde veía un alto nivel de uso de los dones y yo estaba impresionado. Hace años de esto, el Señor me dijo, no te impresiones, te voy a revelar algo. Porque las acciones futuras de esa persona pueden llevarte a la decepción. El Señor me reveló algo, me dijo, no te va a agradar lo que vas a sentir. Y cuando el Señor me abrió los 5 sentidos espirituales, las 5 puertas del alma, los oídos, el olfato, los ojos, eso fue algo demasiado fuerte lo que me pasó allí. Yo sentí un mal olor destilando de la misma persona que estaba ministrando liberación. Y yo dije, Padre, esto tiene que ser físico. Y no era físico, era espiritual. Habían pensamientos ocultos y acciones ocultas detrás de cámara. El mismo hombre, y yo decía, pero ¿cómo es posible que él esté sacando ese espíritu de ese cuerpo? Es que hay mucha gente. Si ese espíritu lo domina en la intimidad, pastor, escucha esta pregunta. ¿Cómo es posible que él esté sacando ese espíritu de ese cuerpo si ese espíritu lo domina él en la intimidad? ¿Por qué este espíritu no hizo una presentación como suele hacer en algunos momentos? Que cuando alguien intenta reprenderlo y es poseído por él, le dice, cállate, que anoche que tú no puedes hablar. Anoche estuvimos juntos. Tú hiciste esto, tú hiciste aquello. Son casos particulares que ocurren en el ministerio de la liberación, son inusualidades. Porque cómo esta persona se enfrenta al espíritu, el cual él mismo alberga, que lo domina, lo reprende de un cuerpo y el espíritu obedece. Esto es lo que la gente está viendo. Eso hasta un tiempo. Pero el espíritu también lo conoce a él, no porque lo respeta, sino porque lo gobierna. Pero el Señor, como me abrió también los sentidos de los ojos, yo pude ver algo. Que él sacaba el espíritu del cuerpo, pero el espíritu lo hacía así. Sí, porque es lo que te digo, eso hasta un tiempo. Dios mío, wow. Eso hasta un tiempo. Mira qué sucede. Lo que sucede es que tú no podrás mantenerte haciendo teatro. Eso es teatro, pastor. Tú puedes estar haciendo un teatro. Pero ahí bajo el don entonces. Sí. Porque Jesucristo dijo a aquellos que vinieron con gozo, después de haber echado un viaje de demonios fuera, y Jesús dijo, yo veía a Satanás caer como un rayo del cielo cuando ustedes estaban haciendo sus operaciones, en el cual yo lo mandé.
Pero no se gocen de que los demonios a ustedes se les sujetaban en mi nombre. Gócense de que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Wow. Oye bien, Jesucristo quería que ellos tuvieran más presente, que ellos se mantuvieran seguros de sí mismos interiormente, que lo que ocurriera exteriormente producto del trabajo que ellos estuvieran haciendo. Ay, Dios. Por eso te decía ahorita. Se reveló el misterio del afán. ¿Usted sabe lo que quiero decir con eso, el misterio del afán? Gente que llegan a la iglesia y se le vende el power de la liberación, de cómo se paran los paralíticos, pero se descuida el área principal, que es la salvación. A tal magnitud que hablaba hace un rato con el profeta Patricio Jiménez, y hablábamos sobre ese tema diciendo que hay personas que se le ha olvidado que al cielo le ministra más que un alma se salve, que un paralítico se levante de una silla de ruedas. Por eso la tierra celebra cuando un ministro en una campaña es utilizado por Dios para libertar 10 endemoniados, se paran 10 paralíticos, aunque nadie se arrepienta. Eso los hombres lo celebran. Pero para el cielo es muy importante cuando un alma pasa y acepta a Jesucristo. Mira, aquí se dan dos cosas en eso que tú estás diciendo. El evangelio fue diseñado para ser predicado con manifestación de poder del reino del Padre. Sí, amén, así es. Oye bien, entonces, ¿qué sucede? La convicción para la salvación la da el Espíritu. En ese contexto que estamos hablando, Joan, hay que entender que la iglesia del primer siglo, los evangelistas, los pastores, los apóstoles, los profetas y los maestros, en todos ellos operaba la unción de sanidad, operaba la unción de los milagros, operaba la unción de la liberación, porque eso fue lo que Jesucristo vino a sembrarle a ellos. Entonces, ¿cómo es posible que los evangelistas sean evangelistas sin que las evidencias de la palabra predicada vaya detrás de ellos? Y estas señales seguirán a los que creen, y un evangelista no cree. Que en mi nombre echará fuera demonios, en el nombre de Jesús. Wow. Hablarán nueva lengua. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Es decir, la unción de los milagros está diseñada en primer lugar para los evangelistas porque es el don del alcance. Dios no les entrega ciudades y territorios a profetas, es a evangelistas, porque ellos son los que alcanzan. Es a los evangelistas que Dios le entrega naciones. Es a los evangelistas que Dios le entrega áreas del mundo. Entonces, ¿cómo es posible que los evangelistas no tengan las evidencias que deben de acompañar a los que tienen ese don? Es a ellos. Es a ellos, número uno. Ahora, yo te voy a decir esto, y con esto concluiremos. Esto que te voy a decir. Si tú no crees que una cosa debe de seguirte, no te va a seguir. Dios mío. Entonces, si tú no crees en la sanidad y en los milagros y en la liberación para que te siga, no te va a seguir. Tú puedes ser el mejor predicador, el mejor evangelista, pero si tú no crees en eso, eso no te va a seguir. Por eso la unción de liberación, la unción de milagro, la unción de sanidad, la unción de restauración y todo esto va a seguir es al que la crea. Porque es que tú no puedes recibir lo que tú no crees. Lo que tú no crees no puede estar contigo. Contigo va a estar lo que tú crees que tú puedes tener de parte de Dios. Lo que tú no crees que puedas tener de parte de Dios, aunque Dios lo tenga, nunca te lo va a dar porque es que tú no lo crees, no lo vas a recibir. Esa es la realidad de todo esto. Realmente. Sí. Por eso tú te pones a ver en contexto de la fe cristiana que hay gente que cuando comienzan a activarse estas cosas dentro de sus iglesias se le arman líos y problemas y de todo tipo. Sí. ¿Por qué? Porque si la iglesia es de un contexto que la liberación no es usual.
que la sanidad no son usuales, que los milagros no son usuales, que las señales no son usuales, las maravillas no son usuales, pues entonces ¿qué va a pasar? Que cuando en alguien se le active esa cosa, porque esa persona viva metido en la cueva con Dios, bien metido, y Dios comienza a activarle todo eso, y comiencen a suceder esas cosas, todos lo van a comenzar a ver extraño, todos lo van a comenzar a ver raro, todos lo van a ver hasta el punto de que puedan creer y quieran confundir al pueblo y confundir a la gente, que son espíritus malignos que lo están usando y todo eso. O sea, hay iglesias donde lo natural de Dios es incomún para ellos. Es desconocido, es desconocido. Lo grande del caso es que lo ven en la Biblia, pero no lo creen. Wow. La vida de Jesús, la biografía de Jesús fue milagro, señales, maravilla, prodigio, y que enseñó a sus discípulos. Wow. Algo muy importante, pastor, ya nos vamos con esto. Sé que usted pudo experimentar acciones, vivencias espirituales antes de vivir lo que usted llamó esos 15 días de liberación, que marcaron un antes y un después, y usted empezó a conocer todo esto. Pero, ¿cuál es la diferencia que se siente a la hora de manifestar el poder, la manifestación, los dones, todo esto, cuando quien los utiliza es verdaderamente libre? Porque hay personas que lo están utilizando, pero no son verdaderamente libres. Tienen los dones, pero no son verdaderamente libres. Mira, es que la diferencia es... En su experiencia, ¿qué pasó con usted? Mira, la diferencia es que nosotros aprendemos a interpretar la voz de Dios, e inclusive hasta en nuestra piel. Wow. Pues tú llegas a un lugar, y la presencia demoníaca, tú la sientes en la piel, pero si está la presencia de Dios también tú la sientes. Wow. La atmósfera, el olfato, todo esto. ¿Tú me estás comprendiendo? Wow. O sea, el cuerpo tuyo, todo tu sentido. Lo que parecía que era algo para lo físico se vuelve una herramienta espiritual. Se vuelve una herramienta espiritual, realmente, wow. Realmente. Entonces, ¿qué sucede? Yo llego al lugar a ministrar y yo me doy cuenta de lo que pueda suceder o de lo que va a suceder dependiendo de cómo yo encuentre la atmósfera. Wow. Si yo siento una atmósfera cargada, yo sé que hay que destronar espíritus que están establecidos ahí y que el Espíritu Santo me lo está dando a saber porque estoy sintiendo una atmósfera que está cargada. ¿Me está comprendiendo? Sí. Todo eso. Entonces, cuando uno pasa por estos procesos, que uno se libera y todo esto, es que como tú estás desde adentro, libre, como tú tienes un corazón que está sano, aún el aire que tú respiras, el discernimiento te dice cómo está el ambiente. Óyeme bien, el discernimiento te hace entender cómo está el ambiente. Y entonces tú sabes cómo tú puedes operar, tú sabes cómo tú vas a operar. Es que es tan amplio, Dios habla de tanta manera y de tanta forma, te da señales, le da señales a aquellos que solamente puedan entenderlo porque interiormente y a la vez la preparación que tienen, ellos pueden saber que Dios que le está hablando a través de una señal. Pero es que yo puedo tomar hasta como una señal que Dios me está hablando hasta una ave. Dios mío. ¿Me está comprendiendo? Yo puedo tomar como señal que Dios me está hablando hasta un viento. Dios mío. Yo puedo tomar como señal que Dios me está hablando a través de un olor que me llega a mi olfato. Yo puedo entender que Dios me está hablando sobre algo a través de cualquier cosa tan simple que lo demás la ven natural. El nivel de interpretación del lenguaje de Dios, conforme la preparación que Él nos va dando. Hay una pregunta que quiero cerrar con esto ya, pastor, que es muy importante. Nos gustaría que brevemente nos dé una respuesta por motivo del tiempo, pero queremos escuchar esto. ¿La liberación es algo que se vive una sola vez y para siempre? ¿O es algo que continuamente
el ser humano debe vivir? La liberación es algo de toda la vida. ¿Por qué de toda la vida? ¿Por qué, pastor? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Vamos a hacer una oración, pastor. Vamos. Haz una oración por la audiencia. Padre, gracias. Oro en este día, Señor, por todos aquellos que están conectados allí. Oro por ellos para que la revelación, la iluminación, la luz, el entendimiento, el discernimiento, Espíritu de Dios se active en ellos. Señor, y que tu poder, Padre, sobrenatural, o vamos a decir natural, opere en ellos para cambiarlos en aquellas cosas que ellos no han podido cambiar y que anhelan y desean ser cambiados. En el nombre de Jesús de Nazaret, a que la sangre de Jesucristo, Yeshua HaMashiach, que vino para liberarnos, vino para transformarnos, vino para lavarnos, cambiarnos. Dios mío, destruya todas fortalezas internas, fortalezas mentales que están construidas. Dios de gloria, Padre eterno, aún las neuronas del cerebro de tus hijos, la sangre de Jesucristo pueda penetrar allí y pueda limpiar. Padre, su genética la pueda limpiar. En el nombre de Jesús de Nazaret, para que todas aquellas fuerzas malignas, como herencias de maldición que están alojadas en la genética, Dios de la gloria, puedan desprenderse. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y la luz, Padre, invada todo su sistema, Dios mío, de sus neuronas, pueda invadir, Padre, su ADN, Dios de gloria, para que su código genético esté iluminado siempre y se produzca el pensamiento de Dios activado por el Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Bendigo tu vida en este día. Amén. Oye, Dios te bendiga. Gracias. Dios te guarde. Antes de irnos, hay una mujer que está viendo este video ahora mismo, que Dios la ha usado en momentos de liberación, pero ella siente algo extraño en su cuerpo. Recibe ahora mismo el toque del Espíritu, recibe liberación en el nombre de Jesús. Suéltala, Gracias. Expúlsalo, suéltalo ahora en el nombre de Jesús. Sé libre, porque ella quiere ser libre, pastor. ¡Ah! Recibe liberación ahora en el nombre de Jesús, recíbela. Sé libre en el nombre de Jesús. Si siente vomitar, vomítalo en el nombre de Jesús. No importa dónde te encuentres, pero recibe la liberación en el nombre poderoso de Jesús. Y oramos por ella, oramos por sus hijos en el nombre de Jesús. Mira que está teniendo tristeza, Dios mío, por causa de ello. Padre, que ella pueda encontrar paz. En el nombre de Jesús, que ella reciba ahora el consuelo. Padre, habla a su casa, sopla viento de Dios y trae consuelo a esta mujer que quiere servirte, Dios mío. A pesar de que en su generación practicaban cosas, Dios mío, que no te agrada, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús, recíbelo. Y a ti que estás viendo este video, recuerda suscribirte a Excelencia Cristiana, pero lo más importante no es esto, es aceptar a Jesucristo. Esa es la plataforma más importante del mundo, Jesús. Hay personas, pastor, que quieren saber cómo encontrarse con su ministerio, cómo seguirlo. Me pueden encontrar en Facebook como Anselmo Peña Benz, es Facebook personal, y también el Facebook de la iglesia, que se llama Carefa, Casa de Restauración Familiar y Avivamiento. Y en YouTube, el canal de la iglesia se llama también Carefa. Ahí nos pueden encontrar, nos pueden escribir y ahí les contestamos. Amén, poderoso. Dios te bendiga y Dios te guarde.